2000 años. Imperios que alguna vez gobernaron el mundo conocido se han convertido en ruinas, y notas al pie de página. Idiomas que millones de personas hablaban alguna vez, ahora solo los estudian los académicos. Y sin embargo, existe una institución, una voz, un cuerpo visible, que ha hablado de manera continua, sin interrupción, desde que el hijo de un carpintero galileo se puso de pie en una colina y dijo: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Así que esta noche quiero hacerles una pregunta con toda honestidad, no como una acusación, sino como una pregunta real que merece ser considerada con detenimiento. ¿Es la Iglesia Católica simplemente una institución antigua, incienso, piedra y tradición? Una reliquia que la gente conserva por nostalgia, de la misma forma en que uno guardaría el rosario de su abuela en un cajón sin nunca rezarlo. ¿O hay algo más ocurriendo aquí? Algo que ha sobrevivido, no por política astuta ni por buena suerte, sino porque nunca fue meramente humano desde el principio. No pregunto esto para provocar una discusión sin sentido. Lo pregunto porque muchas personas, incluidos los mismos católicos, cargan con la suposición silenciosa y nunca examinada de que la iglesia es básicamente un mueble viejo, hermoso, tal vez, sentimental, tal vez, pero no exactamente relevante para las preguntas con las que realmente luchan a las 2 de la madrugada. Y creo que esa suposición merece ser observada con honestidad, a la luz, en lugar de dejarla en las sombras donde silenciosamente moldea cómo vivimos. Comencemos por lo que realmente significa la palabra antiguo aquí, porque creo que se usa con descuido. Antiguo puede significar obsoleto, como un teléfono de disco, algo cuyo tiempo ya pasó. O antiguo puede significar algo completamente distinto, enraizado, probado, inquebrantable. Un roble de 2000 años no es obsoleto. Simplemente es viejo de una manera que demuestra algo. Ha resistido tormentas que los árboles jóvenes jamás tuvieron que enfrentar. La pregunta no es si la iglesia es antigua. Por supuesto que lo es. La pregunta es si su antigüedad es evidencia de irrelevancia o evidencia de permanencia. San Pablo, escribiéndole a Timoteo, llamó a la iglesia columna y fundamento de la verdad. No un museo de la verdad, no un monumento a una verdad que existió alguna vez. Una columna, algo que sostiene peso, algo que aún sostiene peso ahora mismo, en este momento en tu vida. Es algo extraño de decir sobre una institución, a menos que realmente se crea que todavía está de pie bajo un peso real. Y creo que, si somos honestos, la mayoría de nosotros nunca hemos puesto verdaderamente a prueba esa afirmación. La hemos aceptado sin cuestionarla porque crecimos en ella, o la hemos descartado sin cuestionarla porque parecía más fácil que examinar 2000 años de teología, concilios, mártires y santos. Aquí hay algo que vale la pena considerar. Toda otra comunidad cristiana que existe hoy puede rastrear su origen hasta un momento específico, un fundador específico, una ruptura específica con lo que existía antes. Martín Lutero en el año 1517, Enrique VIII y sus matrimonios en la década de 1530, Juan Calvino en Ginebra, el movimiento bautista surgiendo del separatismo inglés a principios del siglo XVII. Esto no son insultos, lo digo con respeto, porque los creyentes sinceros de estas tradiciones aman genuinamente a Jesucristo, y no estoy aquí para burlarme de la fe de nadie. Pero histórica y factualmente, cada una de estas comunidades comienza en un punto datable, separándose de lo que existía antes. La Iglesia Católica no tiene ese tipo de comienzo.
No se puede señalar un fundador distinto de Cristo mismo y los apóstoles que él comisionó. Eso no es un argumento retórico. Es simplemente lo que muestra el registro histórico. Y esto importa, porque Cristo no oró para que florecieran 100 interpretaciones diferentes como flores silvestres después de él. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, la noche antes de morir, Jesús oró por sus seguidores, que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa oración no era decorativa, era urgente. Él vinculó la credibilidad misma del Evangelio, para que el mundo crea, a la unidad visible de sus seguidores, lo cual significa que la fragmentación no es un resultado neutral e inofensivo. Es exactamente aquello contra lo que Jesús oró en la última noche de su vida terrenal. Menciono esto no para marcar puntos, sino porque creo que resulta genuinamente conmovedor cuando se medita en ello. El último deseo de un hombre moribundo para la gente que amaba fue que permanecieran unidos. Y durante los primeros 1500 años del cristianismo, hablando en términos generales, a pesar de divisiones reales y dolorosas, siendo la más significativa la separación entre la Iglesia de Oriente y de Occidente en el año 1054, permaneció un cuerpo sacramental reconocible y continuo que podía rastrear a sus obispos, mano a mano, hasta los mismos apóstoles. Eso se llama sucesión apostólica, y no es un título decorativo. Es una afirmación sobre una cadena ininterrumpida de ordenación y autoridad de enseñanza que se remonta a Pedro, a Pablo y a los 12. Ahora bien, sé lo que algunos de ustedes podrían estar pensando. Las instituciones pueden ser antiguas y aún así estar equivocadas. La longevidad no equivale automáticamente a la verdad. Y tienen razón. Es un desafío justo. Y no quiero descartarlo sin más. Muchas cosas antiguas son simplemente errores antiguos que nunca se corrigieron. Así que la verdadera pregunta no es la antigüedad en sí misma, es si esta cosa antigua en particular efectivamente ha preservado algo fielmente, o si se ha ido desviando, comprometiendo y perdiendo el hilo en algún punto del camino. Aquí es donde creo que ayuda a observar lo que los primeros cristianos, personas separadas de los apóstoles por una o dos generaciones, realmente creían y practicaban. Ignacio de Antioquía, un obispo que probablemente fue instruido por el propio apóstol Juan, escribió cartas alrededor del año 107 mientras era llevado hacia su ejecución en Roma. En esas cartas utiliza la frase Iglesia Católica, es decir, Iglesia Universal, y escribe sobre una presencia real y física de Cristo en la Eucaristía, sobre la autoridad de los obispos unidos con el obispo de Roma, sobre una fe estructurada y sacramental que se parece notablemente a lo que uno encontraría en una misa católica hoy en día. Esto no es una invención medieval posterior. Este es un hombre que posiblemente se sentó bajo la enseñanza del apóstol Juan, describiendo una iglesia que ya tenía obispos, sacerdotes, diáconos y creencia en la presencia real de Cristo en el pan y el vino. Encuentro eso silenciosamente abrumador cuando realmente lo asimilo, porque significa que la antigua reliquia no es una reliquia que se formó lentamente a partir de la superstición a lo largo de los siglos. Es una estructura que ya estaba reconociblemente presente casi desde el principio mismo. El oro no se fue empañando hasta convertirse en otra cosa con el tiempo. Fue oro desde el inicio. Isaías nos ofrece un lenguaje que habla directamente a esta tensión entre lo antiguo y lo obsoleto. En el capítulo 40, versículo 8, el profeta escribe: «La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre». Isaías no está diciendo que lo antiguo sea automáticamente bueno. Está haciendo una distinción más aguda.
entre lo que es meramente estacional, lo que florece y se marchita junto con la cultura que lo rodea, y lo que es genuinamente eterno porque su fuente es Dios y no el hombre. 6 es realmente toda la pregunta de esta noche, ¿no es cierto? ¿Es la Iglesia Católica estacional, una flor que tuvo su momento y que ahora se marchita, fuera de sintonía con un mundo cambiante? ¿O es algo cuyo fundamento nunca fue meramente cultural desde el principio, y por lo tanto no está sujeto a ese tipo de decadencia? Quiero ser honesto con ustedes aquí, porque creo que la honestidad es lo que hace que todo esto valga la pena escuchar. La Iglesia Católica, como institución humana compuesta por personas pecadoras e imperfectas, tiene heridas reales en su historia. La Inquisición. La crisis de abusos que ha causado un daño devastador y generacional a víctimas reales. Un daño que merece ser nombrado con claridad y nunca minimizado. La corrupción entre ciertos papas y obispos a lo largo de los siglos. Si su imagen de la Iglesia requiere que sea una comunidad de personas impecables, se sentirán decepcionados, porque nunca ha sido eso, y las Escrituras nunca prometieron que lo fuera. El mismo Jesús incluyó a Judas entre los 12. Sabía, desde el principio mismo, que su Iglesia incluiría traición, debilidad y pecado dentro de su propio liderazgo. Eso no es un defecto en la teología. En realidad está incorporado en la teología desde el primer día. La afirmación nunca fue que los católicos sean personas moralmente superiores. La afirmación es más limitada y creo que más interesante. Que la autoridad de enseñanza otorgada a Pedro y a sus sucesores ha sido preservada de enseñar formal y definitivamente un error en materia de fe y moral, incluso mientras las personas individuales que ejercían esa autoridad han sido, en ciertos momentos, profundamente pecadoras. Esa distinción importa enormemente, y es una que se aplana con frecuencia en la conversación casual. Un papa corrupto es una tragedia y un escándalo, pero un papa corrupto enseñando herejía desde la cátedra de Pedro, imponiéndola sobre toda la Iglesia como doctrina, eso nunca ha ocurrido realmente en 2000 años, a pesar de que ha habido papas a lo largo de la historia que fueron, según cualquier medida honesta, hombres terribles en lo personal. Esa brecha entre pecaminosidad personal y preservación doctrinal es, para mí, una de las características más notables y poco examinadas de la historia católica. Traigamos a colación Mateo capítulo 16, porque este es realmente el punto de quiebre sobre el que gira toda la conversación. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Leído con detenimiento, es una cantidad asombrosa de lenguaje específico y estructural para que Jesús lo use, si solo pretendía una comunión espiritual vaga e invisible, sin ninguna autoridad visible. Las llaves son un símbolo tomado directamente de Isaías capítulo 22, donde a Eliakim se le entrega la llave de la casa de David, un cargo específico del antiguo cercano Oriente, un primer ministro que gobierna en ausencia del rey y posee autoridad vinculante sobre la casa real. Jesús está usando deliberadamente ese lenguaje real y estructural. No está siendo vago, está estableciendo un oficio. Ese es el oficio que los católicos creen que continúa hoy en el papado. No porque un papa determinado sea personalmente sin pecado, sino porque el oficio mismo, la cátedra,
recibió la promesa de protección contra la enseñanza errónea en materias que vinculan la fe y la moral de toda la Iglesia. Esto se llama infalibilidad, y es una de las doctrinas más malentendidas de todo el cristianismo. No significa que el Papa esté libre de pecado. No significa que todo lo que un Papa diga en una entrevista o en una homilía esté garantizado como verdadero. Se aplica de manera estrecha, poco frecuente y bajo condiciones específicas a la enseñanza formal y definitiva sobre fe y moral para toda la Iglesia universal. Se ha invocado explícitamente quizás solo un par de veces en la historia en ese sentido más estricto, aunque la autoridad de enseñanza más amplia del magisterio opera de manera continua. Creo que vale la pena detenerse aquí para notar algo sobre cómo la Iglesia realmente se ha comportado a lo largo de la historia, porque las acciones dicen más que las afirmaciones. Cuando surgió una verdadera confusión teológica en los primeros siglos, ¿es Jesús plenamente Dios y plenamente hombre? ¿Cómo se relacionan las personas de la Trinidad? ¿Fue María verdaderamente Madre de Dios o solo Madre de la naturaleza humana de Jesús? La Iglesia no permitió simplemente que las opiniones se multiplicaran indefinidamente. Convocó concilios. Nicea en el año 325. Constantinopla en el 381, Éfeso en el 431, Calcedonia en el 451. Los obispos se reunieron, debatieron, oraron y finalmente definieron los límites de la fe ortodoxa. El mismo credo niceno que la mayoría de los cristianos en todo el mundo, católicos y protestantes por igual, siguen recitando hoy, surgió de este proceso. Ese credo no es una innovación moderna. Es el fruto de la antigua Iglesia haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer una autoridad antigua y unificada. Custodiar el depósito de la fe para que no se disuelva en lo que cada creyente individual sienta que es verdad este año. Y aquí es donde la pregunta de reliquia o razón se vuelve genuinamente interesante en lugar de meramente defensiva. Porque en una época en la que la verdad misma se trata como algo que cada persona construye individualmente, donde la moralidad cambia con el estado de ánimo cultural, donde incluso las realidades básicas sobre la persona humana son objeto de disputa, hay algo casi sorprendente en una institución que todavía afirma, con calma y sin disculparse, que algunas cosas son simplemente verdaderas, sin importar cómo se sienta alguien al respecto en esta década. No porque la Iglesia sea terca por capricho propio, sino porque cree que recibió algo de Cristo que no tiene autoridad para alterar. San Pablo les dice a los Gálatas, aunque nosotros mismos, o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es un lenguaje notablemente fuerte, proviniendo de un hombre que no fundó ninguna iglesia propia y que constantemente se sometió a la enseñanza apostólica que había recibido y que estaba transmitiendo intacta. Pienso en Romanos capítulo 11, donde Pablo escribe que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Está hablando allí específicamente sobre Israel, sobre la fidelidad del pacto de Dios incluso cuando los seres humanos son infieles. Pero hay un principio subyacente que se aplica de manera más amplia a cómo Dios se relaciona con las personas y las estructuras con las que se compromete. Dios no abandona aquello que ha prometido sostener, incluso cuando las personas que llevan esa promesa tropiezan en el camino. Si Cristo realmente prometió a Pedro que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia que estaba construyendo, entonces la supervivencia de esa iglesia, a través de plagas, persecuciones, cismas, líderes corruptos, guerras mundiales, y ahora un mundo moderno que se seculariza rápidamente, no es algo incidental. Es la promesa siendo cumplida,
generación tras generación, en tiempo real, frente a nosotros. Antes de continuar, quiero invitarlos a que realmente sean parte de esta conversación, en lugar de solo recibirla. Si algo de esto está removiendo algo en ustedes, acuerdo, desacuerdo, una pregunta que nunca antes se habían atrevido a formular en voz alta, me encantaría genuinamente escucharlo. Así que tómense un momento, suscríbanse si este tipo de reflexión honesta es algo que quieren recibir con más frecuencia, y dejen un comentario contándome dónde se ubican ustedes realmente frente a esto. Y luego compartan el video con alguien que haya estado luchando con la misma pregunta. No porque el algoritmo lo necesite, sino porque estas conversaciones son mejores cuando no ocurren en soledad. Hablemos por un momento sobre lo que realmente se siente estar dentro de esta tradición, porque no quiero que esto se quede en lo puramente académico. Hay algo profundamente reconfortante en entrar a un edificio de iglesia en cualquier parte del mundo, Manila, Lagos, Cracovia, una pequeña parroquia en la zona rural de Ohio, y saber que la misa que se celebra allí es, en su estructura esencial, la misma misa que se ha ofrecido desde los primeros siglos. Las lecturas siguen un leccionario compartido. Las oraciones repiten un lenguaje que precede a la mayoría de las naciones que existen actualmente. Uno no está inventando su relación con Dios desde cero, en soledad, esperando haber acertado en la interpretación. Uno está entrando en algo en lo que también entraron generaciones de santos y pecadores antes que nosotros, confiando en los mismos sacramentos, luchando con las mismas tentaciones, recibiendo la misma gracia. Eso no significa que la fe personal no importe. Importa enormemente, y un católico que solo cumple con las formas sin ninguna vida interior real, está perdiendo por completo el sentido. Jesús fue muy directo al respecto en Mateo capítulo 15, citando a Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Estructura sin amor es solo teatro religioso. Pero amor sin ninguna estructura tiende a la deriva, a la individualización y eventualmente a la fragmentación, lo cual es francamente la historia visible del cristianismo fuera de la comunión católica y ortodoxa durante los últimos 5 siglos, contando hoy con decenas de miles de denominaciones distintas, cada una sincera, muchas de ellas acercando genuinamente a las personas a Cristo, pero ilustrando en conjunto exactamente la fragmentación contra la que Jesús oró en Juan capítulo 17. No digo esto para ser triunfalista ni descortés hacia otros cristianos, muchos de los cuales aman a Jesús con una sinceridad que a veces avergüenza a católicos tibios como yo mismo. Lo digo porque creo que la fragmentación misma es un dato, es evidencia que apunta hacia una pregunta que vale la pena hacer con honestidad. Si el Espíritu Santo realmente está guiando la interpretación individual de las Escrituras como autoridad final, ¿por qué eso ha producido tanto desacuerdo en asuntos tan centrales como qué ocurre en la comunión, si el bautismo regenera, si la salvación se puede perder, si María importa en absoluto? Algo en ese proceso parece estar careciendo de un elemento estabilizador. Y los católicos dirían que ese elemento faltante es precisamente la autoridad de enseñanza visible que Cristo estableció en Pedro y en los apóstoles, destinada a evitar que las Escrituras se conviertan en un espejo en el que cada lector simplemente ve reflejadas sus propias suposiciones preexistentes. Detengámonos por un momento en Lucas, capítulo 24, el camino a Emaús. 2 discípulos caminan alejándose de Jerusalén, confundidos, afligidos, habiendo visto colapsar todo lo que creían con la crucifixión. Jesús mismo se une a ellos en el camino, pero no lo reconocen. No hasta más tarde, al partir el pan, cuando se les abren los ojos. Siempre he encontrado ese detalle silenciosamente profundo.
no en su enseñanza sola, no en las escrituras solas, aunque ambas importaron profundamente en ese encuentro, sino específicamente en el partimiento del pan, la acción eucarística, que finalmente ocurre el reconocimiento. Los católicos creen que ese mismo encuentro eucarístico continúa en cada misa, que el mismo Cristo que caminó por ese camino está verdaderamente presente, no meramente recordado de forma simbólica, en la Eucaristía. Esa creencia, nuevamente, no es un añadido medieval posterior. Justino Mártir, escribiendo alrededor del año 155, menos de 100 años después de la muerte de Juan, describe a los cristianos creyendo que el pan y el vino consagrados son verdaderamente la carne y la sangre de Jesús, no un alimento ordinario. Esa continuidad a lo largo de casi 2000 años, desde un camino a las afueras de Jerusalén hasta una parroquia cerca de ustedes este domingo, es parte de lo que quiero decir cuando pregunto si esto es realmente solo una vieja reliquia o algo que todavía está silenciosa y fielmente vivo. Quiero invitarlos ahora simplemente a estar en silencio por un momento. No para analizar nada de esto, no para ganar un argumento en su mente sobre quién tiene la razón, sino simplemente para ser honestos con Dios sobre dónde realmente se encuentran. Tal vez crecieron católicos y se alejaron, y hay una herida o un resentimiento debajo de ese alejamiento que nunca han nombrado del todo. Tal vez no son católicos en absoluto, y algo en esta conversación inquietó una suposición cómoda. Tal vez son profundamente católicos ya, y necesitaban que se les recordara por qué. Sea lo que sea, simplemente hablen con Dios honestamente en su corazón ahora mismo, sin actuar para nadie, sin necesitar las palabras correctas. Él ya sabe lo que hay ahí. Y sea lo que surja en ese silencio, tráiganlo con calma a lo que sigue, porque una reflexión como esta nunca fue pensada para terminar solo en análisis. Fue pensada para llevarlos de regreso a Él. Así que pasemos en silencio a la oración. Señor Jesucristo, venimos a ti no con certeza sobre cada pregunta, sino con honestidad sobre dónde nos encontramos. Le dijiste a Pedro que edificarías tu iglesia sobre él, que las puertas del infierno no prevalecerían, y esta noche te pedimos que nos ayudes a confiar en esa promesa, incluso cuando los fallos humanos de la iglesia hagan que esa confianza se sienta difícil. Donde haya confusión en nosotros sobre lo que es verdad, concede claridad. Donde haya vieja herida o amargura hacia la iglesia por cómo fuimos lastimados, o por cómo otros fueron lastimados dentro de ella, trae una sanación que sea honesta y no hueca. No te pedimos que borres el daño real, sino que lo encuentres con tu justicia y tu misericordia juntas. Donde haya orgullo en nosotros, que resiste someterse a cualquier autoridad más allá de nuestra propia opinión, suaviza ese orgullo con delicadeza, Señor, no por la fuerza, sino por amor. Te pedimos sabiduría para examinar las Escrituras y la historia con honestidad, en lugar de a la defensiva. Te pedimos paz para cualquiera que esté escuchando esta noche y que se sienta atrapado entre tradiciones, sin saber dónde pertenece. Daos paciencia con la búsqueda y la confianza de que tú no te escondes de nadie que te busca sinceramente. Te pedimos protección sobre la iglesia misma, débil y pecadora como son sus miembros, para que siga siendo guardada de enseñar lo falso, incluso siendo custodiada por manos imperfectas. Te pedimos fortaleza para los pastores de la iglesia, por una santidad genuina entre sacerdotes, obispos y el Papa, para que el escándalo disminuya y la santidad aumente. Te pedimos restauración para cualquiera que haya dejado la fe y que en silencio anhele regresar pero no sepa cómo dar el primer paso de vuelta. Y te pedimos, Señor, simplemente la gracia de seguir buscándote con honestidad, donde quiera que esa búsqueda lleve,
confiando en que tú eres más fiel para guiarnos hacia la verdad de lo que nosotros somos capaces de encontrarla completamente por nuestra cuenta. Si esta reflexión significó algo para ustedes esta noche, realmente los animo a suscribirse para más conversaciones honestas como esta, a dejar un comentario con sus propios pensamientos, aunque contradigan los míos, y a compartir esto con alguien que haya estado preguntándose en silencio lo mismo. Estas conversaciones se fortalecen con más voces honestas en ellas, no con menos. Confío en que Dios es fiel, aun cuando yo no comprenda del todo la historia de su iglesia. Confío en que la verdad no cambia solo porque la cultura a su alrededor sí lo hace. Confío en que la promesa de Cristo a Pedro sigue vigente, incluso a través de siglos de fallo humano. Confío en que donde quiera que me encuentre en mi propio camino esta noche, Dios me encuentra allí sin condenación. Confío en que buscarlo con honestidad nunca es en vano, aunque las respuestas tarden en llegar. Señor, al cerrar, te pedimos tu misericordia sobre todos nosotros, por los confundidos, los heridos, los que buscan y los que están seguros por igual. Concédenos una paz que no dependa de tener resuelta cada pregunta. Concédenos sabiduría para seguir aprendiendo con humildad en lugar de orgullo. Protégenos de la desesperación cuando la debilidad humana de la Iglesia nos desanime, y protégenos de la arrogancia cuando sintamos que hemos encontrado todas las respuestas. Guía a cada persona que esté viendo esto esta noche hacia exactamente lo que necesite a continuación en su caminar contigo, ya sea un regreso, un comienzo, o simplemente un respiro más profundo de confianza. Y concédenos la gracia, Señor, no solo de escuchar estas palabras esta noche, sino de verdaderamente llevarlas a cómo vivimos mañana, de interiorizarlas lentamente, con paciencia, tal como la fe está destinada a crecer. Entregamos todo esto a tu voluntad, confiando en que tú ves más lejos de lo que nosotros vemos, y nos amas más de lo que comprendemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.